Septiembre será el comienzo del final. Así se expresó Jesús a un hombre que, tras haber estado clínicamente muerto, regresó con un mensaje apremiante. Si crees que aún hay tiempo, piénsalo de nuevo. Yesef, ¿cómo era tu relación con Dios antes de esta experiencia? ¿Acaso esperabas algo así? Mi nombre es Yesef Carter y tengo 39 años. El 22 de junio de 2025, mi vida dio un giro inesperado. En lo que parecía ser una mañana rutinaria, sufrí un accidente que me dejó clínicamente muerto durante 9 minutos. Durante ese tiempo, tuve un encuentro directo con Jesús, quien me reveló algo tan profundo y aterrador que, incluso hoy, al recordarlo, mis manos tiemblan. Lo que me ha revelado acerca de lo que está por venir no es simplemente una advertencia. Es una revelación impactante que tiene el potencial de transformar por completo tu visión sobre la realidad en la que vivimos. Quiero aclarar que no soy pastor ni líder de iglesia. De hecho, he dedicado toda mi vida a los laboratorios. La ciencia siempre ha sido mi motor, una pasión que me impulsa a buscar respuestas en fórmulas, números y experimentos. Desde pequeño, fui ese niño curioso que desarmaba aparatos solo para descubrir cómo funcionaban. Crecí en una familia humilde, donde mi padre se dedicaba a la mecánica y mi madre enseñaba ciencias en la escuela del barrio. La fe formaba parte de nuestro hogar, pero no ocupaba el lugar central en nuestras vidas. Desde pequeño, lo que realmente me ha apasionado es el conocimiento, ese que se puede medir, probar y replicar. Recorría este camino con dedicación y esfuerzo. Inicié mis estudios en la universidad, donde me sumergí en el fascinante mundo de la física. Posteriormente, continué mi formación realizando un doctorado, lo que me llevó a especializarme en la investigación relacionada con la energía experimental. Gracias a mi compromiso y pasión, logré ganarme el respeto en mi campo. Mi nombre aparecía en artículos, participaba en congresos y me llenaba de orgullo tener respuestas a tantas preguntas. Me casé joven, a los 27 años, con Evelyn, quien siempre ha sido mi ancla y mi equilibrio. Juntos, tuvimos 2 hijos, Lucas y Emma, que son la mayor fuente de alegría en mi vida. Amaba profundamente a mi familia y disfrutaba de mi trabajo, pero si alguien me preguntaba sobre espiritualidad, solía responder que creía en Dios de una manera distante, casi filosófica, como si hablara de una teoría aún por demostrar. Con el paso del tiempo, un vacío comenzó a crecer en mi interior. A pesar de contar con todo lo que podría desear para sentirme plena, logros académicos, una familia maravillosa y estabilidad financiera, en lo más profundo de mi ser, sabía que algo faltaba, como si una pieza esencial del rompecabezas de mi vida estuviera ausente. No lograba encontrar las palabras para explicarlo. Era como si contemplara el vasto universo, admirando su orden perfecto, pero a la vez sentía una inquietud al no poder discernir al autor detrás de todo. En los últimos meses, esa incomodidad creció en mi interior, y en silencio empecé a elevar mis oraciones. Aunque mi fe no era profunda, anhelaba que Dios, si realmente existía, me revelara algo tangible y verdadero. Fue en este escenario que amaneció el lunes. Todo parecía transcurrir con normalidad. Me desperté alrededor de las 5:30 de la mañana, preparé una taza de café humeante y me instalé en el escritorio de mi oficina en casa. Allí, me dispuse a organizar unas notas de investigación que necesitaban mi atención. Era mi ritual diario. El silencio envolvente, una taza de café humeante y un cuaderno abierto, repleto de garabatos que solo yo podía descifrar. Sin embargo, esa mañana, algo inusual sucedió. Mientras escribía, sentí una extraña presión en el aire que me hizo detenerme y prestar atención. Es complicado de expresar, pero sentí que toda la habitación había transformado su densidad. La atmósfera parecía estar impregnada de una energía intensa, a punto de estallar. Era la misma sensación que se experimenta justo antes de un rayo, ese instante fugaz antes de que el cielo se ilumine. De repente, sentí una presencia en mi oficina,
algo tan intenso que erizó todos mis vellos. Era una sensación a la vez familiar y abrumadora, como si el aire mismo hubiera cobrado vida. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un dolor agudo me atravesó el pecho. Apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que ocurría. Era un infarto masivo. No hubo ninguna advertencia, ningún síntoma previo. En un instante estaba tomando notas y al siguiente todo cambió. Mi cuerpo se desplomó junto al escritorio. La vista se me nubló y sentí que mi corazón se detenía. En ese instante, mi mente formuló una súplica desesperada. Jesús, si ha llegado mi hora, por favor cuida de mi familia. Poco después todo se tornó negro, pero lo que vino a continuación no fue simplemente la ausencia, fue una conciencia profunda, en una forma que jamás habría podido imaginar. Ya no estaba en mi oficina, ni atrapado en mi cuerpo. Era como si hubiera despertado en un lugar que trascendía la realidad misma. Ante mí se encontraba una presencia que antes solo había sentido, pero que ahora se mostraba de manera tangible, real e irresistible. Jesús estaba allí, frente a mí, pero no era la imagen serena y dulce que solía conocer a través de pinturas y vitrales. Su figura era majestuosa, resplandeciente de santidad y rebosante de autoridad. La intensidad de su presencia era tal que mis piernas se debilitaron y caí de rodillas sin pensarlo. En sus ojos brillaba un amor indescriptible, pero al mismo tiempo había una tristeza tan profunda me desgarró por dentro, y en ese momento ella habló. Al escuchar mi nombre en su voz, sentí que una carga eterna se posaba sobre mis hombros. Solo pude murmurar, Señor. Fue en ese instante cuando realmente comprendí el peso de esa palabra. Pero antes de que pudiera articular algo más, pronunció una frase que se grabó en mi mente como si fuera fuego. A septiembre, marcará el principio del fin. Sus palabras me impactaron profundamente. Intenté procesarlas, pero antes de que pudiera hacer una pregunta, las repitió con aún más énfasis. El principio del fin. En ese instante, la escena que me rodeaba se transformó por completo. Me encontré en una vasta llanura, bajo un cielo que se oscurecía de manera casi palpable. No era simplemente la ausencia de luz, esa oscuridad tenía peso, sustancia y una maldad que podía sentir. Me enfrentaba a la manifestación visible de la oscuridad espiritual. Desde su interior, comenzaron a surgir figuras sombrías, alzándose como naciones. Sin embargo, no eran países como los que conocemos en los mapas. Eran entidades espirituales que representaban poderes, ideologías y sistemas que se levantaban en contra del reino de Dios. Podía percibir su odio hacia todo lo sagrado. Sus fuerzas se alinearon, discutiendo y enfrentándose como ejércitos a punto de lanzarse a una guerra sin precedentes. Observé cómo se preparaban las armas. No solo eran ejércitos humanos, sino también fuerzas espirituales que se alistaban para el enfrentamiento final entre la luz y la oscuridad. Entonces, ante mis ojos, comenzó el horror. Explosiones surcaban el cielo como estrellas fugaces, pero no eran estrellas. Eran misiles, armas de destrucción disparadas por manos humanas. Ciudades enteras se desvanecían en destellos cegadores, y regiones completas eran consumidas por llamas incontrolables. No eran solo armas nucleares. Vi tecnologías que nunca antes había imaginado, cosas que parecían manipular las mismas leyes de la física, como si la humanidad hubiera descubierto secretos que no debía, y los estuviera utilizando para su propia ruina. Sin embargo, en medio de este caos, algo captó mi atención. Dispersados entre las ruinas y el fuego, vi a personas arrodilladas en oración, brillando con una luz que la oscuridad no podía extinguir. No estaban en búnkeres ni ocultos, se encontraban en el centro del caos, pero protegidos por algo invisible, más real que cualquier armadura. Sus rostros reflejaban serenidad, como si el terror que los rodeaba no pudiera conmoverlos. Y cuanto más densa era la oscuridad, más brillante se hacía su luz. Jesús señaló a esos hombres y mujeres y, con una mezcla de dolor y orgullo, dijo: «Estos son los que perseverarán».
Conocen mi voz. Se han preparado no solo almacenando alimentos, sino también preparando su corazón. Han acumulado tesoros en el cielo, no solo en los almacenes terrenales. Pude percibir una clara distinción. No eran verdaderos cristianos, sino que se definían como tales solo de nombre. Eran personas que habían cimentado sus vidas en una auténtica relación con Jesús, no en meras rutinas religiosas. En ese momento, Jesús dirigió su mirada hacia la multitud aterrorizada. Observé a la gente correr frenéticamente, con el miedo reflejado en sus rostros. No eran monstruos, eran personas comunes y corrientes. Muchos de ellos se asemejaban a los rostros que veía cada domingo en las iglesias y en los bancos. Sin embargo, estaban completamente desprevenidos. Con un dolor que atravesó mi alma, Jesús habló. Muchos que dicen ser míos no están listos. Se aferran a la comodidad, no a mí. Confían en las riquezas, en la seguridad, en los logros. Han convertido las bendiciones en ídolos y han olvidado al dador. Observé a esos hombres y mujeres intentando aferrarse a lo que siempre les había brindado seguridad. Dinero, estatus, influencia, gobiernos. Pero todo se desmoronó como un castillo de arena en medio de una tormenta. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Jesús me miró directamente a los ojos y dijo: septiembre será una línea divisoria. Aquellos que realmente me siguen serán reconocidos, mientras que quienes solo han jugado con la religión quedarán al descubierto. La era del cristianismo cómodo está llegando a su fin. Temblé ante sus palabras, pero reuní el valor para preguntar qué significaba para mí el principio del fin. Su respuesta resonó en mi alma. No será de golpe, Jeff, pero en septiembre comenzará el temblor. Verás a los gobiernos tambalear mientras sus estructuras se desmoronan. Verás economías fracasar, y la gente se dará cuenta de que el dinero no puede salvarlas. La creación misma se retorcerá en tormentas y catástrofes sin precedentes, y verás corazones endurecerse, ya que el miedo reemplazará al amor en los hombres. Mientras hablaba, una vívida escena se desplegaba ante mis ojos. Gobiernos desmoronándose, no por guerras externas, sino por colapsos internos. Sistemas en los que la gente confiaba ciegamente se revelaron frágiles como castillos de arena. Los mercados se desplomarán, no solo por manipulaciones financieras, sino porque, en el fondo, los números en papel y digitales no significan nada en la lucha por la supervivencia. Personas que dedicaron su vida a acumular riquezas se dieron cuenta de que el dinero no se puede comer, ni se puede construir un hogar con acciones. Las tormentas de las que habló Jesús no eran fenómenos comunes, parecían juicios con inteligencia propia, huracanes que surgían de la nada, arrasando regiones enteras con una furia sin precedentes. Terremotos estallaban en lugares que jamás habían sentido un temblor, e incendios se propagaban como si fueran alimentados por manos invisibles. Pero lo que más dolía era ver cómo se enfriaban los corazones. Observé familias destrozadas por la desconfianza y el miedo. Vi a vecinos que antes vivían en paz convertirse en enemigos cuando escaseaba la comida y el agua. El amor, ese mismo amor que Jesús predijo que se enfriaría en los últimos días, se evaporó ante mis ojos. Jesús explicó que estas son solo las primeras señales. Aún no es el juicio final, sino los dolores de parto que anuncian lo que está por venir. Invité a mi iglesia a despertar de su letargo espiritual y a prepararse. Con voz entrecortada le pregunté: Señor, ¿cómo nos preparamos para algo tan grande? Él respondió de manera sencilla, pero con un peso eterno. Así como Noé se preparó para el diluvio, creyendo en mi palabra y actuando antes de la tormenta. La preparación que pido no es principalmente física, aunque la sabiduría también la implica. La preparación que deseo es espiritual. Entonces me mostró visiones de creyentes intercambiando horas de distracción por horas de oración. Vi familias enteras estudiando la palabra juntas, en lugar de aislarse en sus propios mundos. Observé iglesias que no se preocupaban por los números ni la fama, sino por formar discípulos genuinos. Y con voz firme,
Llena de absoluta verdad, Jesús dijo: «Dile a mi pueblo que septiembre no es un mes cualquiera. Es una señal del cielo. El tiempo de preparación está terminando y el tiempo de prueba está comenzando. Estén atentos a las señales. Cuando vean a los gobiernos tomar decisiones que desafían la lógica, cuando vean a los sistemas económicos fallar a pesar de todas las predicciones, cuando vean a la naturaleza sacudirse como nunca antes, sepan que el temblor ha comenzado». Pero entonces su voz cambió, se volvió suave, como la de un padre que consuela a un niño asustado. «No tengan miedo, quienes caminan conmigo no tienen nada que temer. Los protegeré incluso en medio de la tormenta. Soy su refugio, su fuerza en la angustia». Mientras decía esto, sentí que me jalaban hacia atrás, y mi cuerpo se desplomó en el suelo de la oficina. La conciencia del mundo físico comenzó a apoderarse de mí. Pero antes de que la visión se desvaneciera por completo, Jesús me dio una última orden. «Diles que examinen sus corazones mientras aún hay tiempo. Diles que dejen de ser iglesia y empiecen a ser iglesia. Diles que vengo pronto». Y cuando regrese, Jesús dijo, con una voz que resonó como un trueno y al mismo tiempo con ternura: «Separaré el trigo de la paja, las ovejas de las cabras, lo preparado de lo no preparado». En ese momento desperté ahogándome en el suelo de mi oficina. A mi alrededor, los paramédicos se movían frenéticamente, intentando estabilizarme. Mi esposa, Evelyn, se arrodilló a mi lado, sujetándome la mano como si no fuera a soltarme. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repetía mi nombre entre sollozos. «Joseph, estuviste muerto durante 9 minutos. Tu corazón se detuvo por completo». Uno de los paramédicos comentó que estaban a punto de rendirse cuando, de repente, mi corazón volvió a latir. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron claras, sin vacilación: «Tuve que regresar». Jesús me mostró lo que sucederá en septiembre. Necesitamos prepararnos. En el hospital, los médicos no sabían cómo reaccionar. El cardiólogo, el doctor Méndez, revisó mis pruebas con incredulidad, negó con la cabeza y dijo: «Señor Carter, esto no tiene sentido. Médicamente no debería estar aquí. Su corazón se detuvo durante 9 minutos. En casos como este, es común que haya daño neurológico grave, pero usted tiene todas sus funciones intactas. Esto no tiene precedentes». Pero yo lo sabía. No había sido ciencia ni medicina, había sido un milagro. Dios me había traído de vuelta con un propósito: transmitir la advertencia que había recibido. Los días siguientes fueron duros, no por mi recuperación física, que avanzaba rápidamente, sino por el peso espiritual que cargaba. ¿Cómo se le dice a alguien que toda nuestra confianza como sociedad está a punto de desmoronarse? ¿Cómo se advierte a una iglesia acostumbrada a la comodidad que esa comodidad terminará? Comencé con mi propia familia. El primer domingo después de mi infarto, en lugar de ir a la iglesia, senté a Evelyn y a mis 2 hijos en la sala y les conté todo lo que había visto. Lucas, mi hijo mayor, me miró sorprendido y preguntó: «Papá, ¿estás diciendo que el mundo acabará en septiembre?». Para no terminar, respondí con calma: «Pero cambiará radicalmente». Jesús lo llamó el principio del fin, el comienzo del gran zarandeo que revelará quiénes verdaderamente caminan con Él y quiénes solo siguen rituales. Evelyn, siempre firme y sensible a la voz de Dios, fue directa: «Si esto realmente vino del Señor, Joseph, necesitamos preparar nuestros corazones y nuestros hogares ahora». Y así lo hicimos. Esa semana marcó un punto de inflexión. Comenzamos a dedicar 2 horas cada noche a la oración y al estudio bíblico, en lugar de ver la televisión. También empezamos a abastecernos de provisiones básicas, comida y agua, pero nuestro enfoque principal era lo espiritual: ayuno, oración intensa y memorización de las Escrituras. Poco después, comenzamos a compartir nuestro testimonio con algunas familias de la iglesia, animándolas a buscar a Dios para su propia preparación. Las reacciones fueron diversas. Algunos se conmovieron profundamente y comenzaron a cambiar sus hábitos de inmediato,
Otros se rieron, diciendo que mi experiencia fue solo una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Cuando hablé con el pastor principal, me escuchó con respeto, pero fue cauteloso. Joseph, creo que Dios te habló, pero tengo miedo de causar pánico en la iglesia. Respiré profundamente y respondí, Pastor, Jesús no me dio este mensaje para que me callara. Me dijo que advirtiera a su pueblo sobre septiembre. Si alguien está aterrorizado, quizás sea porque necesita afrontar la verdad de que no está preparado. Tras considerarlo un poco, accedió a darme la oportunidad de testificar en un servicio religioso de los miércoles. Subí al púlpito temblando, no de miedo, sino de responsabilidad. Estas personas me conocían desde hace años, pero sabía que debía transmitir el mensaje exactamente como lo había recibido. Conté todo: el infarto, la experiencia extracorpórea, la visión del mundo. Sumergiéndose en la oscuridad, la advertencia sobre septiembre se hacía cada vez más clara, marcando una distinción entre aquellos que estarían preparados y los que serían sorprendidos. Las 3 señales que Jesús había destacado se reforzaban: gobiernos inestables, colapso económico y desastres naturales cada vez más intensos. La reacción fue inmediata. Aproximadamente 1/3 de la iglesia se arrepintió, convencidos de que necesitaban entregarse verdaderamente a Cristo. Otro tercio escuchó con cortesía, pero desestimó el mensaje como mera curiosidad, mientras que el resto reaccionó con hostilidad. Está traumatizado y delirante tras el infarto, murmuró uno de los miembros mayores. Esto es terrorismo espiritual, sin base bíblica. Sin embargo, incluso en medio de las críticas, algo comenzó a cambiar. En solo 2 semanas, nuestro grupo de oración de los miércoles creció de 12 a más de 60 personas. Creyentes que nunca se habían molestado en ayunar, comenzaron a buscar a Dios intensamente. Y el testimonio no se limitó a nuestra comunidad. Pronto, otras iglesias se enteraron y algunos pastores me llamaron para compartir sus experiencias. Otros, sin embargo, advirtieron a sus congregaciones que no se dejaran llevar por este tipo de alarma. Después de testificar en mi iglesia, comencé a viajar cada vez que se abría una puerta, compartiendo el mensaje tal como Jesús me había liberado. El resultado siempre fue ambiguo. Algunos escucharon y quedaron profundamente conmovidos, transformando radicalmente sus vidas espirituales, mientras que otros me llamaron fanático religioso, como si todo fuera un delirio. Pero cuando entramos en julio y agosto, apenas unas semanas después de mi muerte clínica, las señales comenzaron a hacerse realidad con una precisión aterradora, exactamente como Jesús me había mostrado. La primera señal fue la inestabilidad gubernamental. A principios de agosto, 3 líderes mundiales tomaron decisiones que desafiaron toda lógica política y análisis de expertos. Acuerdos comerciales que habían tardado años en negociarse se cancelaron de la noche a la mañana, y alianzas militares de décadas se disolvieron sin explicación plausible. Era como si algo invisible, más allá de la comprensión humana, influyera en quienes sostenían el poder. La segunda señal fue el colapso económico. El 10 de agosto, los mercados bursátiles de todo el mundo registraron su peor caída diaria de la historia. No hubo un solo evento que pudiera explicarla. Fue como si los inversores hubieran perdido repentinamente la confianza en todo el sistema financiero global. Los bancos que antes se consideraban demasiado grandes para quebrar, comenzaron a mostrar signos de inestabilidad. La tercera señal fue una tormenta sin precedentes. Devastadoras inundaciones que asolaron regiones enteras. En julio, se batieron todos los récords meteorológicos. Lo que se suponía que sería solo una lluvia torrencial, se convirtió en una inundación que arrasó ciudades enteras en menos de 12 horas. Algo nunca antes visto. El agua avanzaba con una furia inexplicable, como si obedeciera a una orden invisible. Más allá de los desastres físicos, lo que más me impactó fue darme cuenta de la división espiritual que se desplegaba ante mis ojos. Iglesias que parecían unidas durante años comenzaron a desintegrarse.
Algunos miembros atendieron el llamado a una vida de consagración y preparación, mientras que otros se resistieron, aferrándose a la comodidad de la rutina. Familias enteras que habían asistido juntas a la misma iglesia durante décadas, ahora se encontraban en posiciones opuestas. ¿Estamos realmente preparados para el regreso de Jesús o simplemente estamos jugando a la iglesia? Esta división no se daba entre denominaciones, sino en el corazón de las congregaciones, incluso en sus hogares. Tal como Jesús me había mostrado, había una clara separación entre quienes conocen su voz y quienes solo la reconocen de oídas. Un mes después de mi testimonio, recibí una carta que confirmaba todo. Era de una mujer llamada Patricia, de una iglesia vecina. Escribió: «Hermano Yesef, después de escuchar tu experiencia, me di cuenta de que durante más de 20 años fui cristiana solo de nombre. Iba a la iglesia, cantaba los himnos, rezaba las oraciones, pero nunca le entregué mi corazón a Jesús. La advertencia sobre septiembre me hizo reflexionar. Descubrí que no estaba lista. Esta vez, le entregué mi vida a Cristo, y ahora siento la paz que describiste, incluso mientras veo cómo el mundo se derrumba a mi alrededor». Esa carta me recordó por qué Jesús me trajo de vuelta. No fue para causar miedo ni pánico, sino para despertar a su pueblo antes de que sea demasiado tarde. Ahora, al acercarse septiembre, veo que todas las señales se intensifican: gobiernos que tiemblan, economías que se desmoronan, la naturaleza enfurecida y corazones que se enfrían. Lo que Jesús me mostró no es un futuro lejano, está sucediendo ahora, pero al mismo tiempo, también veo algo maravilloso. Aquellos que han tomado en serio el mensaje están experimentando una paz sobrenatural, tal como Jesús prometió. No es la ausencia de la tormenta, sino protección en medio de ella. No es esconderse del caos, sino mantenerse firme en él, arraigados en un Dios inquebrantable. La verdad es simple: la era del cristianismo cómodo ha terminado. Ahora, solo la fe auténtica resistirá lo que viene. Recuerdo la visión de personas arrodilladas, brillando en la oscuridad, protegidas por la presencia de Dios mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Esta es la imagen de la verdadera preparación espiritual. Mi nombre es Yesef Carter Mori, y durante 9 minutos, el 22 de junio de 2025, Jesús me reveló que septiembre marcaría el principio del fin. Todo lo que me mostró se está cumpliendo, tal como lo dijo. El temblor ya ha comenzado, y ahora la gran pregunta no es si esto pasará, sino si estás preparado. Preparados no solo con comida o agua, aunque la prudencia tiene su valor, sino preparados de corazón, preparados en tu relación con Jesús, listos para mantenerte firme cuando todo a tu alrededor se derrumbe. Porque la tormenta ya llegó, pero el Dios que controla la tormenta también está aquí, y quienes verdaderamente lo conocen no tienen nada que temer. ¡Qué testimonio tan poderoso y urgente! La Biblia nos advierte en Hebreos capítulo 12, versículo 26. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Un shock que comienza dentro y se refleja en todo el mundo. Muchas gracias, Yesef, por compartir con nosotros una experiencia tan profunda y transformadora. A quienes vieron hasta el final, que las palabras de Jesús resuenen en su corazón. Se acabó el tiempo de jugar a la fe. Es hora de vivir con autenticidad y preparación. Que las bendiciones del Altísimo sean sobre tu vida, tu hogar y tu camino. Nos vemos en la próxima.